Bueno, queridos patitos, vamos a tratar esta historia acerca de que la Duma rusa apela ante la Asamblea Nacional francesa por la presunta participación de mercenarios franceses en Ucrania. Resulta alucinante recordando lo que Ruslan Hasulatov, en su libro La impotencia del poder de Rusia de Putin, en mayo del 14, publicado en castellano, prohibido en Rusia, este Ruslan Hasulatov, que fue el último presidente del Soviet Supremo, bombardeado en la Casa Blanca de Moscú en 1993, metido en la prisión de Levenforo en 1994, y escritor de ese libro, donde describe muy interesantemente esta Rusia de Putin hace 10 años, es decir, que podría ampliarlo en esta década, pero ya cuenta unas cosas bien interesantes porque el Soviet Supremo fue pulido como institución legislativa y fue restaurada la Duma, que fue objeto de incorporación a la política rusa después de la intentona revolucionaria de 1905, después de la victoria japonesa en la batalla de naval, en la batalla naval, contra todo pronóstico, y que evidentemente generó un embrión de revuelta, pero se calmó con la institución parlamentaria, la Duma, por parte del zar Nicolás II Romanov, cosa que evidentemente no se creía ni él, ni por lo tanto luego cuando pudo lo limitó, porque como todo el mundo debería saber, la evolución mental de algunos, Alejandro II, Alejandro III, luego los de el zar heredero, como era Nicolás II, en el siglo XIX, Alejandro II tenía una visión un poco liberal, aperturista, pero el señor hermano, curiosamente, sí, a veces las vidas son longevas a pesar de lo exiguo de la edad. Por ejemplo, miremos el Comodoro Perry, que abrió Japón al comercio internacional a mediados del siglo XIX. Pues lo encontramos al Comodoro Perry con apenas 20 años en la guerra entre británicos y estadounidenses en 1812-1814. Y por tanto, es el mismo Matthew Perry, no el que tristemente falleció en 2023 en su enorme papel como Chandler Bing en France, sino el otro, el Matthew Perry marino, que evidentemente tuvo ese papel destacado en dos momentos tan separados, a pesar de que vivió solo 63 años, no vivió tan longevamente. Por tanto, estas vidas pueden tener su relación con la realidad y por tanto podemos entenderlas de manera clara. El hermano de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, fue un revolucionario que atacó precisamente a ese aperturista, como era el zar Alejandro II. Y su hijo, Alejandro III, viendo que la apertura solamente generaba odios, revoluciones, violencia, no cogió la prestancia de la propuesta de su padre Alejandro II, sino endureció el régimen como si fueran los Pollardos y Iván el Terrible y todo esto, y lo llevó a sus últimas consecuencias, hasta el punto de que no pensaba, sino hasta después de los 18 años, meter a su hijo Nicolás II, el futuro Nicolás II, en la doctrina de la política. Y por tanto, cuando murió, relativamente joven, Alejandro III, como zar de todas las Rusias, tenía un hijo bastante poco preparado para ser zar de Rusia y por tanto tiró de lo que más o menos conocía, de la camarilla, y al final acabó llegando Rasputín y todo aquello que más o menos conocemos. Y por tanto las cosas tienen una cierta explicación por ahí en cuanto a la debilidad institucional y luego la realidad cuando lleguemos a la Asamblea Constituyente, que será ninguneada en noviembre para el mundo occidental, para el ámbito ruso será diciembre tal vez de 1917, y que los bolcheviques obtendrán un 30% tan solo, y eso evidentemente no era valorable positivamente y por tanto las instituciones fueron golpeadas desde dentro, con lo que hemos comentado más de una vez, aquello de Lenin diciendo todo el poder para los soviets, ya, pero dentro de los soviets todo el poder para los bolcheviques, cosa que fue una nebulosa que algunos aceptaron, esta debilidad institucional que luego, por ejemplo, veremos, y hay una película que lo dice en 1962, cuando haya una revuelta sindical
laboral en Moscú y sea reprimida a sangre y fuego, como lo había sido la intentona democratizadora de Berlín en 1953. Y por tanto ahí tenemos una debilidad estructural que se manifestará en Rusia a partir de 1991-93 con su incapacidad de estructuras sociales, ya sea sindicatos, asociaciones, ya sean profesionales, por supuesto industrias, que evidentemente son una carcoma que destruye la estructura social, política del Estado, porque no solamente es un gobierno en Moscú, no solamente es tener unos gobernadores por aquí y por allá, no solamente es tener un ejército, sino un Estado es algo mucho más estable y más estructurado y conexionado con una sociedad civil a poder ser movilizada, activa, integrada en la vida común y con nexos entre unos y otros y siempre en compulsión, con no compulsionado, sino con guión pulsión, es decir, pulsionando la realidad día a día como un corazón y unos pulmones que bombean sangre y oxígeno a un organismo siempre vivo. Y evidentemente esto es difícil con una entidad que, por ejemplo, la Duma, pues evidentemente con las elecciones en Rusia tal y como las hemos visto, con falsos referéndums, ¿cómo puede hacerse un supuesto referéndum en el ámbito de Crimea, el Donbass y lo que pasó después con la zona de Mykolaiv? Esto evidentemente lo hemos comentado en el canal en más de un vídeo y por supuesto evidentemente todas las eh, denuncias que vienen derivando de unas elecciones presidenciales o parlamentarias en el ámbito de Rusia que no son de recibo. Y por supuesto, evidentemente, todas las relaciones respecto a las intervenciones de algunos países en todos estos conflictos, en donde, como pasaba, por ejemplo, en el ámbito antiguo, bueno, le pasaba, por ejemplo, a las guerras en las que estaba Castilla, las Españas metidas, donde había italianos en un bando e italianos en el otro. Había alemanes en un bando y alemanes en el otro. Los lansquetes se vendían al mejor postor. Y por tanto, había gente que estaba pagando por esos servicios de gente que, bueno, pues tenía un estado fragmentado, como fue Alemania e Italia hasta el siglo XIX. Tenían estados un poco en estilo Heidi y el abuelo, con Blanquita y Pedro, ahí en lo alto de la montaña, y que, bueno, pues a nadie le importaban porque eran pequeñitos y, bueno, pues servían para traer a gente bregada, como por ejemplo la Guardia Suiza del Papa, después precisamente del comienzo del siglo XVI, con ese saqueo, el saco de Roma, el saqueo de Roma, porque las tropas de Carlos no estaban pagadas y prefirieron pagárselo ellos mismos en botín de guerra, y el emperador pues dijo, bueno, ir por ahí, como el Papa pues tampoco era muy amigable, pues bueno, pues fueron para allí, para Roma, y ahí la única unidad que funcionó bien para proteger al Papa en último término entre Castel Gandolfo y la Plaza de San Pedro, pues fue precisamente la Guardia Suiza, por eso se quedan ahí. Y siguen siendo una fuerza, bueno, ahí está en el limbo, para novelas, para películas, está bien interesante. Digo esto porque precisamente los franceses tienen la Legión Francesa y por tanto suelen participar en algunas guerras, la Legión extranjera. Eh, y parte de los grupos irregulares, pues siempre hay algún que otro eh, mercenario, hombre de valentía, como por ejemplo, hay una parte cercenada de la película Casablanca en donde habla de estas cosas y que evidentemente fue cercenada en España porque no se quería que el señor personaje de Humphrey Bogart fuera catalogado como favorable a la República y también favorable al tema de Abisinia contra los italianos. Por tanto, hay siempre vidriosas formas de censura, sobre todo cuando estamos hablando de dictaduras, como le pasa a la Duma y a la presidencia de la actual Federación de Rusia. Y evidentemente la noticia fechada el día 24 de enero en Madrid a través de Europa Press tenemos que la Duma estatal de Rusia, la Cámara Baja,
luego está el Senado, pues evidentemente tenemos ese asunto de que ha aprobado ese miércoles oficialmente un documento de apelación dirigido a la Asamblea Nacional Francesa en relación a la presunta participación de mercenarios rusos en la guerra de Ucrania a favor del bando ucraniano. No, esto está equivocado. Porque si de verdad el documento de apelación dirigido a la Asamblea Nacional Francesa en relación a la presunta participación de mercenarios rusos será franceses, mercenarios franceses, esto tendría sentido en la guerra de Ucrania en favor del bando ucraniano. Esto tendría sentido para apelar a los franceses para, usted, ¿qué está haciendo con sus ciudadanos? Otra cosa, evidentemente, es que los ciudadanos franceses sean libres y los rusos no. Eso, evidentemente, denota un asunto de que los ciudadanos franceses pueden hacer lo que consideran oportuno siempre y cuando entren dentro de un margen cierto. Pero en Rusia la cosa no va así. Un extremo negado en todo momento por parte de París, claro. París lo que puede entender es que una unidad del ejército francés pues no ha participado en la guerra en Ucrania. Eso es cierto completamente y la OTAN no está presente en la guerra de Ucrania. Simplemente los países que integran la OTAN están vendiendo armas al ámbito de Ucrania. Recordemos que muy pocos elementos, creo que los AWACS son únicamente, junto con otra cosa más, los únicos elementos físicos de la alianza. El resto de unidades que puedan participar de operaciones, como la que va a haber en 2024 de proyección de defensa, son unidades prestadas de los ejércitos particulares de cada uno de los Estados miembros. Y por tanto hay que tener esto bastante bien en claro a la hora de pensar que evidentemente esto es una filfa, lo que establece esta propuesta de la Duma estatal rusa aprobando esta apelación dirigida a la Asamblea Nacional Francesa, que no tiene ni más sentido, solo el único, que evidentemente los señores de la Duma se aburren soberanamente y tienen que hacer estas cosas para ocupar su tiempo en una Duma que evidentemente de representativa no tiene absolutamente nada. Pero bueno, hay que hacer el trabajo y siguen adelante. Y entrecomillado, los diputados de la Duma estatal apelan a sus colegas, los diputados de la Asamblea Nacional de la República Francesa, en relación con los datos confirmados por las autoridades competentes y los medios de comunicación independientes sobre la participación de mercenarios franceses en las hostilidades en el territorio de Ucrania. Reza el documento aprobado por la Cámara Baja rusa. ¿Cuántas cosas hay aquí absolutamente increíbles? Primero, autoridades competentes. ¿Cuáles son las autoridades competentes en el territorio de Ucrania? Yo creo que solamente los ucranianos. Segunda, medios de comunicación independientes. ¿Qué medios de comunicación independientes hay en Rusia? Todos se cerraron. Hay muchos periodistas que en los últimos años han sido liquidados. Dejo de lado el asunto de los políticos también liquidados. Que evidentemente hacen dudar que Rusia sea una democracia cuando se tira gente por el hueco de la escalera, por las ventanas, el tema del Novichok, como si fuera chocolate, el cacao en ruso se dice Novichok o algo así. Y evidentemente el asunto de hablar de hostilidades en el territorio de Ucrania. Es una guerra, bueno, pero es más que una operación policial, que parecía lo que estaban hablando previamente. Con lo cual no sabemos si será del agrado completo del Kremlin hablar de hostilidades, porque suena a guerra. Y en teoría eso antes no era aprobado. Incluso le metieron a la cárcel a una periodista por simplemente mostrar un cartel, lo recordará todo el mundo, diciendo que en Ucrania había una guerra. Y hay mucho descontento de gente que quiere la vuelta de su gente a casa. Asimismo, ese documento, aprobado por los diputados rusos, se destaca la necesidad de conocer con quién se enfrenta Rusia cuando hablamos de Francia y los franceses. Resulta curioso que digan eso, pero ahora se entenderá. Si con los herederos de Charles de Gaulle y los heroicos pilotos de Normandía, o con los partidarios de la división Charlemagne, es decir, la división Carlomagno de las SS nazis. Aquí está parte del meollo del asunto, que es tratar de tachar a los franceses de parte del colaboracionismo con los nazis de Kiev, que son los fascistas y están metidos ahí en la revolución conservadora, a pesar de que
Cierto documental habla en YouTube acerca de la revolución conservadora del Kremlin, de la militarización, de unas Hitlerjugend que están establecidas por parte del Kremlin metiendo a jóvenes en una militarización que se ha metido en las aulas, enseñándoles los elementos de la guerra, enseñándoles odio, como si fuera la televisión del Hamas en Palestina, en la zona de Gaza. Por tanto, ojo, cuidado las cosas que decimos, porque evidentemente nazi, fascista, pues parece más heredero el señor Putin que el señor Zelensky, dejando de lado el hecho de que uno es una democracia y el otro es una dictadura totalitaria sobre la base del personalismo muy de Stalin, pero también de Hitler. Recordemos que el manifiesto del Tercer Reich, como es el libro este de Mein Kampf, el primer idioma al que fue traducido fue el ruso, y el primer lugar al que esa traducción en ruso llegó fue al Kremlin, al señor Stalin, y le gustó mucho el libro. Y por tanto ahí tenemos un asunto interesante que contener en nuestra memoria, a la par que lo que decimos en otros vídeos acerca de que los herederos de Charles de Gaulle en el año 40 simple y llanamente era un subsecretario de defensa del Ministerio de la Guerra. No era alguien a tener en cuenta. Y formalmente, hasta muy tarde, hasta el año 44, las relaciones diplomáticas, incluida la URSS, era con la Francia de Vichy. Tenían embajador en Vichy, los soviéticos, sí, también los británicos, también los estadounidenses, sí, ya sí, pero estamos hablando de los soviéticos. El reconocimiento a Charles de Gaulle fue tardío y aceptaban los pilotos llevados al frente oriental, con lo que los franceses fueron de los que estuvieron presentes, aunque no fuera con una fuerza muy importante, pero estuvieron presentes en más territorios y más escenarios que otros de los compañeros de la aventura de la libertad en esa Segunda Guerra Mundial. Pero, como digo, las memorias de Charles de Gaulle son muy esclarecedoras, 40-42, 42-44, acerca de la posición de los países con respecto al gobierno del espíritu del 18 de junio. El llamamiento de la BBC de 1940 era una realidad histórica. Y por supuesto también la división Carlomagno es tan histórica como la división 29 y 30 de las SS nazis. ¿Alguien se acuerda? Porque alguien se acuerda todos los días de la 14 división SS, pero la 29 y la 30 no se acuerdan del hecho de que estos estaban compuestos por bielorrusos y por rusos, por el hecho de que 3 millones de soviéticos participaron de aliados necesarios del Tercer Reich en la Unión Soviética. Y por tanto, ahí tenemos una institución de memoria. Una memoria que es prohibida por Rusia. No quieren investigar, ni que nadie investigue esto. Hubo una ventana de oportunidad en los años 90, con la destrucción de la Unión Soviética y todavía la no reapertura de hostilidades, tal y como en la película Caballero Blanco, Caballero Negro de 1989 hablaba de que la primavera en Rusia suele ser muy corta y vuelve a llegar un invierno. El invierno se llama Putin en 1999 y tal vez si no hubiera llegado Putin habría llegado otro que hubiera hecho más o menos lo mismo, pero es algo que tenemos que tener en cuenta, que cuando se habla de este asunto están concretando en este elemento de con quién se enfrenta Rusia cuando hablamos de Francia y los franceses, poniendo la parte por el todo, por supuesto. Sean quienes sean, si es que hay franceses en Ucrania, se les quiere acusar de nazis, como se ha intentado hacer con todos los demás, buscando y rebuscando la historia, ese momento en el que la división Carlomagno tuvo cierta prestancia y hubo franceses que se sumaron al carro de la defensa de esa Europa fascista. Pero, ¿qué se hizo en ese momento del 40 al 44 por sostener a la Francia de Gaulle por parte de la Unión Soviética? Esa es la pregunta que deberían de responder claramente. Esta decisión de la Duma estatal rusa ya sería adelantada días atrás por el propio presidente de la Cámara, el señor Vyacheslav Volodin, quien en su canal de Telegram apuntó
tal posibilidad e incidió en que, de acuerdo con la legislación francesa, está prohibida la actividad de grupos de mercenarios. Esto no sé si es verdad, pero resulta curioso recordar que hubo un cambio legislativo oportuno para que británicos pudieran participar en la Primera Guerra Carlista en el comienzo del siglo XIX. Por tanto, echa la ley, echa la trampa y por tanto es posible que franceses puedan participar en conflictos internacionales a nivel particular. Por mucho que diga esto el señor Polotin. Se pregunta, ¿por qué mueren hoy los franceses? Los franceses, la parte por el todo, el suelo ucraniano. Se cuestionan los diputados rusos que recuerdan además que París ha sido en el pasado un aliado de Moscú a la hora de resolver tensiones en Europa, tanto en el ámbito político como en el militar, según recoge la agencia rusa de noticias TASS. Esto es pura mentira. Primero, quieren hacer ver al pueblo ruso que están en guerra con la OTAN, directamente. Y uno de los más importantes miembros de la OTAN es Francia, con su paraguas nuclear. Y por lo tanto, en principio no podrían atacarla porque habría una represalia nuclear por parte de la Force de Frappe, que está incardinada en el señor Arterix y Obelix con Panoramis y la fórmula, sí, no me he vuelto loco, a través de Ernest de Gostini y Urzezzo. Esa Force de Frappe es la poción mágica de los galos. Ahí está la traslación al ámbito de la animación de cosas de la geopolítica del momento. Y es que tratan de establecer esa idea de que los franceses ahora están en guerra, están con Ucrania, son nazis y que evidentemente están en contra de los rusos. Pero cuando uno mira, y lo hicimos con Antonio Muñoz Lorente en la previa a la Primera Guerra Mundial, recordar esos pactos que tenían los rusos con los alemanes. Hasta que Bismarck cae, hasta que el nuevo Kaiser dice que no va a renovar automáticamente ese acuerdo, tratado de amistad, que en principio lo que quería el Kaiser anterior, con Bismarck de canciller, era acogotar Francia después de la guerra franco-prusiana para que no pudiera responder la venganza de poder recuperar Alsacia y Lorena. Y por tanto, esa operación que culminó con la instauración del Segundo Reich en el Palacio de Versalles, en el Salón de los Espejos, donde luego se firmará el Tratado de Versalles en 1919 como venganza a esa situación, pues evidentemente tenemos ese desacople de Alemania con Rusia, que es aprovechado por Francia para tener un acuerdo con Rusia y así entrar en el juego de diplomacia que culminará con la Primera Guerra Mundial. Por tanto, estas situaciones de hablar de aliado del pasado, aliado histórico, sí y no. Sí y no. La historia siempre es mucho más poliédrica de lo que uno pudiera querer. Sobre todo desde aquellos que hablan de la historia como un elemento limitado. Finalmente, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró la semana pasada haber destruido un centro de reclutamiento de mercenarios extranjeros ubicado en la ciudad de Kharkov, en el noreste de Ucrania, logrando abatir a más de 60 de ellos, en gran parte de nacionalidad francesa. Moscú convocó al embajador galo en respuesta, mientras que París aseguró no contar con mercenarios ni en Ucrania ni en ningún otro país. Vamos a recordar un pequeño detalle, y es que para las milicias que fueron las legiones extranjeras en la Guerra Civil Española, las llamadas brigadas internacionales, lo hicieron los partidos comunistas, especialmente el Partido Comunista de la Unión Soviética a través de sus titulares en Europa, ya fuera, por ejemplo, el Partido Comunista francés. La recluta no se hizo en territorio español, se hizo, por ejemplo, en París, en donde aquellos que venían de Estados Unidos entregaban físicamente en París su pasaporte para acabar en las filas de las brigadas internacionales en España. Resulta curioso que en buena medida esos pasaportes entregados en 1936-37 en París al Partido Comunista francés, con detrás el Partido Comunista de la Unión Soviética, servirá para cobertura legal de espionajes 20 años después en la Guerra Fría. Por tanto, señores rusos, no sean tan hipócritas. No mientan a la cara. Y sobre todo, no me vengan con estas pajudas mentiras. Porque ustedes saben perfectamente dónde y qué se hace. Y
También no viene en esta noticia, pero en otras se habla de que han muerto por lo menos chorrocientos almirantes, chorrocientos mariscales de campo de la OTAN en sótanos cerca de todas las instalaciones farmacéuticas que supuestamente están construyendo viruses para Soros, la internacional y todo esto, que recuerda mucho más aquello que fabricaron con el señor Zar respecto a los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? Que a otra cosa. Y por tanto, la memoria histórica está aquí. Bueno, queridos patitos, sin más, es que ricasco, agur, berobat, BTGP.